Bueno, pues buenas tardes a todos y sean muy bienvenidos a la Universidad Pontificia Comillas. Y como en otras ocasiones, la verdad es que es todo un placer presentar un nuevo ciclo de conferencias de la Cátedra de Ciencia, Tecnología y Religión, que como saben es una de las cátedras que se sitúan en el centro de muchas de las cosas que queremos hacer en Comillas, y es favorecer la interdisciplinariedad, favorecer el diálogo y contribuir al avance del conocimiento, no solo en las cosas tecnológicas, sino también en las más importantes de la vida, ¿no? Cuando me pidieron que estuviera aquí para abrir este ciclo de conferencias, que lo que tratan es de reflexionar sobre ese juego entre los avances tecnológicos, sobre las razones últimas de nuestra existencia, sobre el optimismo, sobre el pesimismo, tengo que decir que me llevé una alegría porque al fin había algo de lo que había leído yo alguna vez. Así que tengo muchísimas ganas de sentarme ahí abajo y escuchar el seminario, que seguro que va a ser muy interesante. Antes de presentarle a los ponentes de hoy, sí que me gustaría adelantarles que este no es un evento aislado, sino que hay otras dos sesiones más. El 17 de febrero, para que se lo puedan ir apuntando en sus agendas, se hablará sobre células troncales y medicina regenerativa, y el 24 de febrero sobre la visión de Teilhard de Chardin y si hay esperanza para el futuro de la humanidad. Yo creo que desde luego dos temas junto con el de hoy apasionantes y que desde luego merecen que esta sala tenga una afluencia de público como la que tiene hoy. El seminario de hoy, les decía que afortunadamente al fin es un tema del que sí que había leído, porque la verdad es que este tema de la singularidad a mí me parece una idea apasionante, ¿no? De hecho, yo creo que es tan apasionante que hay gente que se ha atrevido a crear una universidad y llamarla la Universidad de la Singularidad, que seguro que conocen muchos de ustedes. Y de hecho algún alumno nuestro ha estado allí. O sea que parece que las relaciones entre el ICAI y la Universidad de la Singularidad van bien. Y yo creo que es, por tanto, un muy buen tema para reflexionar sobre las implicaciones de la singularidad, más allá de la visión que a veces podemos considerar estrecha, con la que se le asocia del emprendimiento y del avance tecnológico, ¿no? Afortunadamente, muchos de nuestros alumnos quieren contribuir a mejorar el mundo por la vía de la tecnología y son muy optimistas para ello, como muchos de los tecnólogos, pero yo creo que también es bueno reflexionar sobre dónde están los límites de ese optimismo, dónde están los límites de la tecnología y si la tecnología es lo único que debe dirigirnos y si hay otras cuestiones, ¿no? Y yo creo que más o menos eso es lo que van a hablar hoy nuestros ponentes. En el folleto está al revés, pero por lo que me dicen, Sara Lumbreras, profesora del ICAI, una de nuestras recientes adquisiciones de la que estamos muy orgullosos, la verdad, y que además da clase conmigo, así que ¿qué más puedo decir? Y que sé que ha seguido durante mucho tiempo esta discusión, y Javier Montserrat, también jesuita, profesor de esta casa y de la Autónoma desde hace muchos años, y que aquí da clases de epistemología y allá da clases de percepción visual, ¿no? Y también, por tanto, más que sobradamente preparado, yo creo, para enfrentar este tema. Con lo cual, como lo que tienen que contar algo son ellos, yo me voy a callar, me voy a bajar. Solamente quería agradecerles a todos su presencia hoy, agradecer por supuesto a los ponentes y bueno, y recordarles que esto sigue y que dentro de una semana seguiremos con discusiones igual de apasionantes. Y ahora, Sara, cuando quieras. ¿Se oye? Sí. Pues lo primero, daros las gracias por venir. Es una alegría grandísima estar aquí y sobre todo gracias a los compañeros de ICAI y del IIT que habéis venido, incluyendo a algunos alumnos que también estáis por aquí. Como muy bien nos ha introducido Pedro, sabéis que el tema de este ciclo de febrero que hemos escogido es la esperanza, y vamos a reflexionar sobre la esperanza, en concreto sobre si la tecnología es la única razón que tenemos para la esperanza y qué esperanza nos aporta la tecnología. Entonces vamos a dedicarnos hoy a hablar de Ray Kurzweil, que tiene esta idea tan loca de la singularidad, por la cual
el ser humano dentro de relativamente poco sería capaz de superar todas las barreras que le impone la biología, incluyendo la enfermedad y la muerte. Entonces eso es de lo que vamos a hablar hoy. Hemos preparado esta ponencia juntos, Javier y yo, entonces lo que vamos a hacer es que yo voy a llevar un poco la introducción y el hilo conductor y Javier va a hacer sus intervenciones de reflexión, entonces nos vamos a ir pasando la palabra durante el seminario. Entonces voy a comenzar yo hablando de Kurzweil y de su impresionante trayectoria como ingeniero. Es conocido, pues entre otras cosas, por ser ahora mismo jefe de ingenieros de nada más y nada menos que de Google. Pero si hablamos hoy de él, pues es precisamente porque no es solo un ingeniero. Aparte, es un pensador. Y vamos a hablar pues de su idea principal, que es la singularidad. Para que la singularidad pueda tener lugar, para que podamos superar esas barreras de la física, de la biología, una cosa que necesitamos, según Kurzweil, es fundirnos con las máquinas, comenzar a ser cyborgs. Y para que nos podamos efectivamente fundir con las máquinas, Kurzweil necesita proponer una idea de ser humano, de lo que significa ser humano, un poco más abierta que la que entendemos normalmente. Y eso es el humanismo extensivo, que va a ser lo siguiente que expliquemos. Aparte, necesita comprender cómo funciona la mente humana y tiene pues su teoría de la mente que también vamos a explicar. Y vamos a terminar este seminario haciendo nuestra valoración crítica de la singularidad y abriendo un espacio para vuestras intervenciones. Esperamos no excedernos de tiempo para que haya un espacio amplio donde podáis participar todos. Entonces comenzamos por Kurzweil. Como decíamos, es un ingeniero, en concreto es ingeniero de sistemas, y no es solamente que sea ingeniero, sino que es una persona que sabe cuáles son los avances que al final el público va a adoptar, cuáles son los que se van a vender, los que la gente va a comprar. Y esos avances que él ha creado como técnico, los ha vendido por medio de empresas que ha creado, es emprendedor y es empresario. Entonces conoce cuál va a ser el comportamiento de la gente. Él ha estado fascinado por los ordenadores desde su infancia, ordenadores que era un campo que estaba empezando en aquellos momentos. Lo que cuenta en sus libros es muy curioso, cómo te explica cómo va llegando de unas conclusiones a otras. Era que cuando él era un niño lo que le fascinaba era la magia. Entonces él lo que soñaba era con ser mago, pero mago de los que sacan sombreros de chisteras. Y que un día se dio cuenta que a lo mejor con eso que aparecía que eran los ordenadores y con la informática, a lo mejor podía hacer magia de verdad como por ejemplo que los ciegos fuesen capaces de leer, no de leer braille, sino que fuesen capaces de leer un libro normal. Y a lo mejor ese era el camino. Eso es algo que luego él desarrolló, como veis ahí, con su compañía Kurzweil Educational Systems, y es de lo que él dice siempre que se siente más orgulloso, de todos los avances que él ha hecho para personas con alguna discapacidad. Entonces, así fue como se interesó por la informática y es experto en temas de reconocimiento de patrones. Aquí tenemos entre el público a otros expertos en reconocimiento de patrones también. Entonces, ¿cuáles son las cosas que ha desarrollado? Pues, por ejemplo, el Siri, el asistente de Apple con el cual podemos interaccionar como si fuera una persona, pues el jefe del equipo que lo ha creado fue Kurzweil. También creó OmniPage, que fue el primer sistema de reconocimiento de caracteres que podía leer en cualquier tipo de letra, que ahora estamos muy acostumbrados a escanear una página y ser capaces de crearnos el PDF con el texto. Pues antes eso no era posible, un escaneado era una imagen nada más, no había reconocimiento de texto. Pues Kurzweil creó un sistema para esto. También creó el primer piano electrónico, y esto quiero también destacar que sucedió en un momento en el cual los únicos instrumentos electrónicos que había eran los sintetizadores, que un sintetizador comparado con un piano no tiene, le faltan todos los matices que tiene el sonido de un instrumento acústico. Y cuando él se propuso crear el primer piano electrónico, por lo menos eso es lo que él cuenta en los libros, le dijeron que no, que era imposible, que nunca un instrumento electrónico sería capaz de tener un sonido tan rico como el de un instrumento de verdad. Y él lo que hizo fue dedicarse a estudiar cómo se componía el sonido de un piano.
y lo estudió tan bien que le dieron una tesis honoris causa por ello. Entonces Kurzweil tiene una tesis en temas de música y creó el primer piano electrónico, que luego se ha desarrollado mucho y ahora tenemos pianos electrónicos afortunadamente maravillosos. Y también creó el primer chatbot. Un chatbot es un programa de ordenador con el que se puede charlar, que está simplemente creado para charlar. Y luego veremos que es un tema importante este. Él tuvo la idea de crear la primera máquina que sirviese simplemente para entretener, dando charla, cuando tenía nada más que 8 años. Entonces el dibujo que veis ahí, que es un poco borroso, es un poco borroso, pero este dibujo es la primera versión de lo que él quería que fuese el aspecto del chatbot, al que puso de nombre Ramona, cuando tenía nada más que 8 años. Entonces ha ido creando diferentes versiones de Ramona, que curiosamente mantienen el mismo peinado, y si os diera curiosidad chatear con Ramona, lo podéis buscar en Google, la última versión creo que es de 2013, y podéis nada más que entrando allí pues probar a ver qué es lo que cuenta Ramona. Entonces, como veis, un experto en el reconocimiento de patrones. Por todos estos desarrollos ha recibido un reconocimiento técnico espectacular. Ahí le tenéis recibiendo la Medalla Nacional de Tecnología, dándosela el expresidente Clinton. Pero es que además de reconocimiento técnico ha llegado, pues precisamente por lo que hablamos de sus predicciones como futurólogo, a tener un reconocimiento pues de celebridad, y aparece constantemente en los medios, no solamente los técnicos específicos, sino también los medios generales. Ahí le tenéis en Newsweek como Cibernostradamus, por sus profecías, o en la revista Time, en la que se habla de 2045, el año en el que el hombre se hace inmortal, que se hace eco de las predicciones de Kurzweil. Pero como decíamos, Kurzweil no es solo un ingeniero, sino pues a lo mejor tampoco estaríamos hablando de él, sino que es más que un ingeniero. ¿Qué más es? Es un antropólogo computacional. Antropólogo porque estudia lo que es el hombre, estudia al hombre, y computacional porque lo estudia desde un punto de vista de cálculo. El hombre es una máquina de cálculo, pero es una máquina de cálculo especial. Ya veremos lo que dice, que no es equivalente a decir que es un robot. Tiene, como decíamos, una vertiente de filósofo y de pensador en general. Y me parece interesante decir desde el principio que él mantiene una postura espiritual abierta. Él explica que cuando era niño asistió a una escuela unicista en la cual no le daban clases de un tipo de religión u otra, no era un colegio cristiano, pero le explicaban el cristianismo y le explicaban el islam, le explicaban todas las religiones con la idea de buscar verdades que trascendieran a esas religiones. Entonces él no se define como creyente de ninguna religión en particular, pero respeta las religiones y sí que cree que existe una realidad trascendente. Como ya decíamos, es futurólogo y su principal predicción es la singularidad, el cómo seremos capaces de superar las barreras por medio de la tecnología. Tecnooptimismo puro y duro. Y como avanzaba Pedro, claro, para llegar a ese momento en el cual podamos superar todas las barreras, necesitamos todavía desarrollar mucho más la tecnología. Hace falta invertir en investigación, hace falta invertir en llevar esos desarrollos a la sociedad. Y eso es lo que se pretende con la Singularity University. La Singularity University la fundó Kurzweil conjuntamente con Peter Diamandis, que no sé si muchos de vosotros habréis leído su libro Abundance, Abundancia. Diamandis es otro tecnooptimista que se centra sobre todo en decir que dentro de poco tiempo no habrá por qué tener problemas de hambre en el mundo o de escasez en recursos, porque mediante la tecnología conseguiremos ser mucho más eficientes en su explotación. Entonces Diamandis y Kurzweil, trabajando juntos, fundan la Singularity University con el apoyo de Google y de la NASA, con la intención de fomentar la investigación y también la transferencia de esa investigación a la sociedad. Nosotros hoy vamos a hablar del pensamiento de Kurzweil, estructurándolo en 3 grandes bloques. Entonces, por un lado, vamos a hablar de la singularidad, que es por el que vamos a empezar, y ya sabemos todos lo que es. Y decíamos que para conseguir que la singularidad sea coherente, para que el hombre pueda fundirse con la tecnología, necesita una idea de humanismo un poco más abierta. Entonces vamos a explicar lo que es el humanismo extensivo. Y también vamos a explicar cuál es la teoría de la mente
que propone Kurzweil, que es una teoría de la mente que hace posible esa integración entre la mente humana de neuronas y la mente de los ordenadores pues de silicio. Empezamos por la singularidad. Esta es la definición que incluye Kurzweil de la singularidad en su libro The Singularity is Near, la singularidad está cerca, que por cierto tiene versión película, si a alguno le interesa, y como vemos, pues nada, va a haber un cambio completamente, que nos puede resultar completamente inconcebible hoy día. Y claro, si nosotros hablamos de superar la enfermedad y la muerte ahora mismo, decimos, bueno, pues que eso necesitaría un desarrollo tal de la medicina, de tantas cosas que parece imposible. Pues lo que Kurzweil viene a decir es que siempre nos ha parecido que los desarrollos que íbamos a hacer eran imposibles. Que si nosotros les hubiéramos preguntado a nuestros abuelos si les parecía una posibilidad tangible que tuviéramos teléfono móvil, nos habrían dicho que no, que era imposible hablar con alguien que estuviese caminando por el monte. Y que si hubiéramos hablado lo mismo con gente que vivía a lo mejor simplemente un par de generaciones antes, la posibilidad de ir a la luna, pues imposible también. Siempre nos parece que lo próximo que vamos a conseguir en tecnología es imposible. ¿Y por qué nos parece que es imposible? Pues porque cada vez vamos avanzando a un ritmo más rápido. Cuando nosotros hacemos nuestras predicciones, suponemos que vamos a ir igual de deprisa que fuimos en el pasado, pero la realidad es que vamos mucho más deprisa. Es lo que Kurzweil llama la ley de los retornos acelerados. ¿Y cómo lo justifica? Lo justifica hablando de que el tiempo no corre igual de despacio o de deprisa dependiendo de qué es lo que pasa con el caos en un proceso. Ejemplo, historia del universo. Nosotros podemos decir que en el universo sabemos por la segunda ley de la termodinámica que el caos está aumentando. Entonces, como el caos está aumentando, según la ley del tiempo y el caos de Kurzweil, el tiempo iría cada vez más despacio. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez pasa más tiempo hasta que sucede la siguiente cosa que es digna de mencionar. Entonces, estos diagramas, lo podría explicar Mario mucho mejor que yo, vemos el Big Bang, la primera fase, inflación del universo, 10 a la menos 32 segundos. Nada, absolutamente nada. La siguiente fase, un microsegundo, bastante más larga, 0,01 segundos, mucho más largo, 3 minutos, ya son magnitudes que nos podemos imaginar. 380.000 años, la siguiente ya es larguísima, y la última, 13,8 billones de años. Cada vez va pasando más tiempo en la misma etapa. Y eso sucede, según Kurzweil, porque el caos está aumentando en el universo. Y también nos pasa lo mismo a nosotros, que queramos o no, pues el caos va aumentando en nuestros cuerpos y al final pues sufrimos el envejecimiento y la muerte biológica. Entonces, en ese proceso, cuando nosotros somos niños, los bebés los ves de una semana a otra y ya han cambiado, ya hay algo que necesitarías poner 2 fotos diferentes. Sin embargo, según va pasando el tiempo, hay menos cosas nuevas, menos cosas interesantes que contar en nuestras vidas, hasta que ya hay un momento en el que pueden pasar años, te encuentras con un amigo al que hace 2 años que no ves y a lo mejor no tienes tampoco nada tan digno de mencionar que contarle. Entonces, esa sería la ley del tiempo que se va decelerando. Pero con la tecnología nos pasaría lo contrario, que el caos va disminuyendo. ¿Por qué disminuye el caos en la tecnología? Pues porque utilizamos para esos desarrollos todo lo que ya se ha venido haciendo antes. ¿A hombros de gigantes? Pues es que cada vez hay más gigantes a los que uno se puede subir. Y una versión de esta ley que los ingenieros tenemos muy cerca, con la que estamos muy familiarizados, es la ley de Moore. La ley de Moore dice, está aquí representada, aunque no se ve muy bien, que cada 2 años es posible meter en el mismo tamaño de circuito integrado el doble de transistores. Según esto, pues dentro de unos pocos años seríamos capaces de fabricar ordenadores con el poder de cálculo de un cerebro y después del mundo entero. ¿Vale? ¿Qué es lo que sucede? Que la gente a esto, a Kurzweil y a otros tecnooptimistas, el inconveniente que le ponen es, mira, es que va a llegar un momento en el cual no vas a poder fabricar transistores más pequeños porque no va a ser físicamente posible fabricar transistores más pequeños. A esto Kurzweil, ¿qué responde? Dice, bueno, es que no importa, no podré poner transistores más pequeños de los componentes que hay ahora, pero ya descubriremos otro componente con el que se pueda. O ahora los circuitos son planos, ¿por qué no los hacemos en 3D? Porque no sabemos, pues ponte a pensarlo. ¿Por qué no haces ordenadores cuánticos? No importa, cuando llegue el momento encontraremos la manera de superar la barrera,
porque al final esto no se puede frenar. Esto es lo que dice Kurzweil. Aquí he puesto un resumen de las principales predicciones de Kurzweil. Las he sacado de su libro The Age of Spiritual Machines, la era de las máquinas espirituales. Y la edición que yo tengo, y creo que además es la primera edición, es del 99, pero se supone que él escribió el libro en el 89. Entonces las primeras predicciones que se refieren a 2009 pues serían 20 años antes, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, está hablando de cosas como los e-books, como trabajar rutinariamente con teleconferencias y que la mayoría de las transacciones se hagan a través del ordenador. Pues son cosas que hoy en día las vemos como algo familiar, pero que hace 20 años pues no lo eran tanto. Pero luego, si seguimos avanzando, en el 2019 ya sería posible construir sistemas de realidad virtual perfecta, con el que no necesitarías irte de vacaciones, sino simplemente conectarte y tener un simulador de la playa en tu propia casa. Y dentro de muy poco tiempo también, en el 2029, los ordenadores empezarían a pasar el test de Turing. ¿Qué es el test de Turing? Para el que no lo sepa, el test de Turing consiste en tener una conversación con alguien o algo, puede ser una persona o un ordenador, de manera aislada, tú no puedes verlo, simplemente puedes interaccionar con él, pues escribiendo mensajes en un papel o a través de un chat, por ejemplo, y determinar si lo que hay detrás, si con quien tú estás hablando, es una persona o es un ordenador. Que esto sería hablar con Ramona y saber si Ramona es el chat de Kurzweil o es una Ramona de carne y hueso. Entonces, hoy por hoy, si habláis con Ramona la versión 2013, que es la última que he probado yo, se nota bastante que no es una persona. Pero en el 2029 ya tendríamos ordenadores que rutinariamente pasan el test de Turing. Para mucha gente eso sería equivalente a decir que tenemos ordenadores conscientes. Aunque eso es un tema espinoso y nos meteremos más en ese tema en el resto de la presentación. Ya para el momento en el que los ordenadores pasan el test de Turing, tenemos maneras muy eficientes de comunicar el cerebro con los ordenadores, lo que Kurzweil llama conexiones banda ancha con los ordenadores. Y nos hemos empezado a mezclar de manera inexorable. Para el 99 ya no hay distinción clara entre lo que es una máquina y lo que es la persona. Somos todos cyborgs. Y cuando llegamos a tener que la identidad no es más que un programa de ordenador que se puede copiar, información que se puede copiar, ya la muerte pierde su significado. Pero ahí no se para. Ya no morimos y estamos todos unidos en una especie de nube sin presencia física, pero nos queremos seguir expandiendo porque el orden, el progreso siempre va avanzando. Entonces acabaríamos por ocupar el universo entero con seres conscientes, que es lo que llama el despertar del universo. Entonces ahí acaban las predicciones de Kurzweil. Según esto, el universo tendría 6 épocas. Una primera época en la que solamente tenemos física o química, luego después se crea la vida y la vida evoluciona, luego aparece el cerebro, después ese cerebro nuestro da lugar a la tecnología y la tecnología se acaba fundiendo con el cerebro en esa fusión cerebro-tecnología que al final se expande y es el despertar del universo. Obviamente para desarrollar esto pues necesitamos que avancen mucho la tecnología. Entre ellas, Kurzweil destaca la genética, la nanotecnología y la robótica. Se refiere a ellas muchas veces como GNR en sus libros, las tecnologías GNR. Y hoy por hoy podemos considerar que son tecnologías que están emergiendo, que están dando sus primeros pasos, pero ya hay algunos avances que son verdaderamente impresionantes. Entonces, con la genética podríamos conseguir reprogramar la biología y podríamos erradicar la enfermedad, si no toda, buena parte de la enfermedad. En la sesión de la semana que viene se va a hablar de esto largo y tendido. Entonces, ahí os he puesto el dibujo de una rata con la que se está haciendo investigaciones sobre células madre para intentar reconstruirles la espina dorsal. Entonces, lo que hacen es, les seccionan la espina dorsal y las dejan paralíticas y luego intentan curarlas para ver si se recuperan. Luego tenemos la nanotecnología, que no sé si habéis visto muchos de vosotros la película Transcendence, pero en Transcendence aparece que
esas nanomáquinas que se pueden programar para hacer cualquier cosa serían capaces de hacer cosas como descontaminar el ambiente. Podrían meterse y ir aislando las moléculas de contaminantes, podrían hacer cualquier cosa. Si estamos enfermos, podrían introducirse dentro de nuestro cuerpo, detectar las células cancerosas y matar las células cancerosas nada más. Podríamos hacer todo, reconstruir literalmente nuestro cuerpo y el mundo a nuestro alrededor. Y ya se han hecho algunos avances, por ejemplo, como tenéis ahí, tenemos ya nanomotores de solamente 50 átomos, tremendamente pequeños, y esto ya es una realidad. Y por último, Kurzweil habla del pilar de la robótica, de crear mentes. Entonces, ya tenemos avances en inteligencia artificial fantásticos. Por ejemplo, en visión artificial, tenemos por ahí por el público algún experto en visión artificial, pero llegamos a más. El proyecto OpenWorm, que os menciono ahí, es un proyecto en el cual se ha escaneado por completo el sistema nervioso de un gusano microscópico muy pequeño que se llama C. elegans y que se utiliza mucho en estudios de biología precisamente por su simplicidad. Su sistema nervioso tiene menos de 200 neuronas, entonces ha sido posible pues mapearlo todo. Lo han mapeado todo y han hecho un simulador del gusano y han estudiado pues cómo el gusano se mueve, cómo responde, y podemos hoy en día simular cómo va a actuar un gusano C. elegans. Es más, si os apeteciera tenerlo en vuestra casa, pagando un precio a la empresa que lo comercializa, podríais tener el modelo de gusano en casa y estudiarlo para lo que quisierais. Hay un proyecto más ambicioso que va en la misma línea, que es el Blue Brain, que lo que hace es escanear las conexiones de un cerebro humano. Lo mismo, pero con un cerebro humano. Y obviamente, pues claro, esto llevaría muchísimo tiempo, pero las predicciones de Kurzweil es que vamos a terminar de hacer ese escaneado mucho antes de lo que creíamos, precisamente pues por esa ley de los retornos acelerados. Y ya existen las primeras interfaces con las cuales nos podemos comunicar directamente con el cerebro, por ejemplo, para visión de ciegos. Vamos a hablar ahora del humanismo extensivo, que, como decíamos, es una necesidad que Kurzweil tiene para poder justificar que humano y máquina puedan fundirse. Lo que hace él no es reducir la condición del ser humano, y eso lo queremos dejar muy claro, sino lo que hace es abrirla para que dentro puedan tener cabida las máquinas también. Pero no todas las máquinas, no las máquinas que conocemos ahora, sino otras máquinas diferentes que están por venir y a las que él llama las máquinas espirituales, ¿vale? Entonces, cuando llegue el momento en el que las máquinas superen el test de Turing, tendremos máquinas que serán conscientes, libres y dotadas de personalidad e individualidad. Y entonces ya tendríamos a unas máquinas a nuestra misma altura para poder seguir evolucionando, ahora fundidos en cerebro y tecnología. Nos parece importante también decir que Kurzweil no es un reduccionista, explicar bien esta idea. Si Kurzweil fuera reduccionista, él creería en lo que llamamos la metáfora fuerte del ordenador. La metáfora del ordenador quiere decir el cerebro es como un ordenador. Pues la metáfora fuerte es decir, el cerebro es un ordenador. Si nosotros pensamos que el cerebro es un ordenador, si somos reduccionistas, entonces nuestro pensamiento sería algo mecánico. Sería más o menos complejo, pero determinista. A lo mejor no necesariamente, depende, pero podría ser determinista. Y las cosas que tienen existencia nada más que subjetiva dentro de nosotros, que además son las más importantes para nosotros, la consciencia, la libertad, la identidad, la personalidad, las emociones, no tendrían valor. Serían solamente lo que llamamos epifenómenos. Un epifenómeno es un fenómeno que se da conjuntamente con otro, siempre asociados, pero que no tiene ningún tipo de consecuencia. Sí, es verdad, tú eres consciente, pero en realidad tus acciones no van determinadas por tu consciencia. Tú estás escogiendo tomar ese camino porque es el que tus mecanismos deterministas te imponen. Y luego tienes la ilusión de ser consciente de ello. Eso es lo que diría esta versión del reduccionismo. Sin embargo, el humanismo extensivo lo que dice es exactamente lo contrario. Mira, la subjetividad es algo muy importante, es fundamental. Lo que pasa es que en el futuro esa subjetividad no va a ser un patrimonio exclusivo del ser humano,
sino que también las máquinas van a poseer esa subjetividad. Y además sí que puede haber causalidad, como veremos ahora. Tenemos dos paradigmas encontrados con respecto a representación, que esto lo podría explicar mucho mejor Javier, claro. Por un lado tenemos el paradigma mecanicista, nuestro pensamiento sería mecánico y determinista, y como decimos, la subjetividad no tiene ninguna causalidad, no es causa de nada, no importa, es un mero epifenómeno. Sin embargo, dentro del paradigma opuesto, evolutivo, emergentista, tendríamos que, a partir del soporte físico de la materia, evoluciona algo más, emerge algo que trasciende a ella. Entonces la subjetividad emerge de la materia, pero no puede reducirse a un epifenómeno, sino que es importante y es más, tiene causalidad sobre la materia. Esto vendría a decir que la subjetividad que vemos como voluntad, por ejemplo, va a tener un efecto sobre nuestra materia. Nuestra voluntad domina a nuestra materia y no al contrario. Y aparte, Kurzweil no solamente se enfoca dentro de este paradigma, sino que también él cree que el soporte físico no es relevante en absoluto. Esto es algo que él también necesita para que su teoría sea consistente. El soporte físico no importa para nada, no importa si estamos utilizando las conexiones entre las neuronas o las conexiones entre transistores, lo que importa es solamente el patrón de ese mapa de conexiones. Y él se define como patronista, patternist en inglés, porque él cree que la realidad última no está en la materia, sino que está en esa estructura que toma la materia. Y claro, como no podía ser de otra manera, él, diciendo que lo importante son las estructuras, que también es coherente, como decíamos, Kurzweil ha desarrollado mucho el tema de reconocimiento de patrones, su teoría de la mente consiste en pensar que el cerebro es precisamente el mejor sistema de reconocimiento de patrones que ha existido jamás. Entonces, él entiende la mente y el cerebro como un reconocedor de patrones universal, digamos. En el cerebro tenemos el neocórtex, que es una parte que es la que nos diferencia del resto de los animales. La mayoría de los animales no tienen neocórtex ni siquiera, algunos sí que lo tienen, y el ser humano es el que lo tiene en mayor tamaño. En el neocórtex, él diría que se encuentra este reconocedor de patrones, ¿vale? Nosotros tendríamos reconocedores de patrones que además estarían organizados en una estructura jerárquica. El ejemplo que pone Kurzweil es que a lo mejor nosotros tenemos un reconocedor de patrones para las líneas oblicuas hacia la izquierda. Entonces yo veo una línea oblicua hacia la izquierda y mi reconocedor de patrones, que en el fondo lo que está viendo es colores negros y oscuros, en mi vista, pues reconozco una línea oblicua hacia la izquierda. A lo mejor tengo al lado otro que tiene una línea oblicua hacia la derecha y otra línea horizontal. Pues las salidas en mi cerebro, es decir, línea oblicua derecha, línea oblicua izquierda, línea horizontal, la posición relativa de entre ellas, detectamos todas esas estructuras y lo toma otro reconocedor de patrones de un nivel mayor que te dice, eso es una letra A. Un trazo así, otro trazo así, otro así, es una letra A. Podemos tener otro reconocedor de patrones de otras letras y ir componiendo pues nuestras palabras. En el ejemplo que toma él, pues acaba componiendo la palabra manzana y eso le evoca pues las representaciones de la manzana que él ha tenido en su vida, las manzanas que se ha comido, cómo saben, etcétera, etcétera. Se activan los patrones que están relacionados con las señales que está recibiendo. Entonces, eso, según Kurzweil, sería el neocórtex. Otra cosa interesante que tiene el neocórtex humano, que no tiene casi ningún animal, son un tipo de neuronas especiales que se llaman las neuronas en husillo, o spindle en inglés. Entonces, lo que tienen esas neuronas es que interconectan partes del neocórtex que están muy alejadas las unas de las otras. Entonces, estos sistemas de reconocimiento de patrones están muy imbricados. Es curioso que cuando nacemos los seres humanos no tenemos esas neuronas, solamente se van desarrollando según crecemos y casi ningún animal las tiene, ni siquiera los primates. Los bonobos tienen, pero en mucho menor número, y luego hay animales que sí, como por ejemplo los cetáceos, ballenas y delfines, sí que las tienen como las personas, y algunos pájaros especialmente inteligentes como las urracas. Pues esas neuronas parece que tienen un papel interesante dentro de este esquema. Pero Kurzweil dice, bueno,
Nuestra mente y nosotros no somos solamente un reconocedor de patrones, hay otras partes complementarias. Entonces lo que dice es que eso lo hace para nosotros la parte del cerebro antiguo, que es la que nos da el sistema de objetivos. El sistema límbico en el cerebro es el que procesa las emociones, el placer, el miedo, la que nos da los objetivos de cómo actuar. Entonces, según esto, Kurzweil nos propone su receta de cómo crear una mente. Y esto está tomado de su libro How to Create a Mind. Lo que nos dice es, nosotros vamos a crear un reconocedor de patrones enorme. Cuando tengamos esas capacidades de cálculo tan grandes que vamos a tener, seremos capaces de hacerlo. Y ahora lo que pasa es que lo tenemos que llenar de contenido. En la película de Transcendence hacían esto, y ¿qué era lo que hacían? Escaneaban el cerebro de una persona. Escaneaban el cerebro del protagonista y lo subían a ese sistema. También propone Kurzweil que lo que podríamos hacer es proporcionarle una interfaz para que se relacione con el mundo y que él vaya aprendiendo. Igual que si fuera el cerebro de un bebé, que se fuera desarrollando. Pero bueno, sea como sea que lo educamos, ya tenemos ahí nuestro reconocedor de patrones. Eso no es suficiente. Según Kurzweil, le tenemos que poner un módulo de pensamiento crítico, otro módulo para identificar cuestiones no resueltas, y esto tiene bastantes implicaciones para Kurzweil. Una vez ya no exista la muerte, ¿cuál es el sentido de la vida? Para él, el único sentido posible para la vida es el identificar conocimiento nuevo, aumentar el conocimiento que tiene la humanidad. Entonces, el poder identificar cuestiones no resueltas, pues es algo para él muy importante. Nos puede convencer más o menos, pero es muy coherente con su postura. Y luego, además, necesitamos que la máquina tenga un propósito. Le tenemos que dar un módulo, pues, de valores morales, por así decirlo. Y si nosotros tuviéramos los mismos patrones que suceden en nuestro cerebro de neuronas, en el cerebro de silicio, habríamos llegado a las máquinas espirituales. Y ahora le paso la palabra a Javier. Ah, no. Yo volveré todavía, vamos a estar pasándonos la palabra. ¿Me podías pasar tú las diapositivas? Sí, claro. Cuando yo te digo, no, te quedas aquí para abrirme, si yo digo, adelante. Vale, sí. Pasa. Como ha dicho Sara, en el fondo la obra profesional de Kurzweil giró siempre desde un punto de vista técnico en torno al reconocimiento de patrones. El reconocimiento de patrones que en principio fue de... Perdón. ¿La vuelvo atrás? Sí, la anterior, sí. El reconocimiento de patrones, que en principio fue de palabras, de textos escritos, después también reconocimiento de voz, evidentemente, y después también reconocimiento de imágenes visuales. Es importante lo que antes ha observado Sara, que en ello ha seguido lo que es la misma presentación que hace Kurzweil en How to Create a Mind, que referido al reconocimiento de palabras. Si yo reconozco una A, o un ordenador tiene que reconocer una A, evidentemente tiene que descomponer la A en guiones o líneas que son oblicuas, una que es horizontal, tiene que componerlas, etcétera, y además, como no todas las A's van a ser iguales, porque uno las pondrá de una manera, una tipografía así, otra tipografía así, hay que tener también criterios para identificar la A según la variedad de modelos que hay, ¿no? Cuando lo vemos, ¿no? Entonces, esto lleva consigo que para tratar todas estas cuestiones por medio del ordenador, y también lo mismo en el reconocimiento de voz, porque aunque hemos dicho ahora el ejemplo de la A, pero la voz también es lo mismo, son sonidos que tienen una modulación, una persona puede emitir un sonido de una manera, otra persona matizada, pero no lo mismo, etcétera. Por tanto, el ordenador tiene que saber reconocer y distinguir y discriminar entre los diferentes sonidos y reducirlos siempre a un mismo sonido, aunque haya una variedad, ¿no? Y después también con las imágenes. Si vemos la imagen de una persona, pues no es lo mismo si está seria, si está riendo, si está en un escorzo o en otro, ¿no? Y el ordenador tiene que tener, naturalmente, una capacidad de reconocer la imagen y al mismo tiempo reducir esta imagen a un patrón general, que decir, es fulanito, o es Pepito, o es Juanito, ¿no? Y saber que es Juanito o Pepito si ríe, si llora o en cualquier circunstancia. Por tanto, todo esto ha llevado a que Kurzweil, con sus técnicas naturalmente computacionales, haya desarrollado
tratamientos matemáticos, que en el fondo son algoritmos y operaciones que en el fondo son matemáticas, para desarrollar todo esto. Por eso el pensamiento de Kurzweil ha tenido pues referencia a todas estas ideas que ponemos aquí, ¿no? Pues el reconocimiento de patrones, rasgos simples y complejos, escalas de identidad de rasgos, jerarquía y organización de rasgos, a lo cual también ha hecho mención antes Sara. Después también la eliminación, selección, conexión de patrones unos con otros, los modelos de Markov, que es un modelo matemático que él ha usado mucho y le resultó muy útil para el tratamiento matemático de todas estas cuestiones. Después los procesos bottom-up y top-down, los sistemas de links y redes de patrones, de conexión entre unos y otros, ¿no? Porque el ordenador pasa y tiene niveles y jerarquías. Una cosa es la A, después viene la manzana, como decía Sara, y después un párrafo, en fin, y muchas cosas, ¿no? Hay muchos niveles de análisis y reconocimiento. Después las gramáticas lógicas de patrones, algoritmos lógico-matemáticos, etcétera, pasa. ¿Todo esto qué significa? Pues que si nosotros observamos lo que de hecho ha hecho Kurzweil y el modo que tiene Kurzweil de entender lo que es el análisis de patrones, vemos que lo podemos conectar o podemos juzgar, analizar un poco, valorar lo que él hace relacionándolo con lo que son los temas clásicos en lo que es la ingeniería de la percepción. Aquí he hecho alguna enumeración de algunas cosas. Si nosotros nos referimos a la visión artificial en la inteligencia artificial clásica como procesamiento de rasgos de una manera serial, y aquí me refiero pues al pensamiento de David Marr y todos los que han seguido en su escuela, etcétera, ¿no? Entonces, yo diría, es claro que el pensamiento de Kurzweil está muy relacionado con esta manera de pensar. En el fondo, lo que hace ya clásicamente David Marr y todo este análisis serial de la percepción, sobre todo la percepción visual, en el fondo es un análisis de rasgos más o menos similar a lo que hace Kurzweil. Es un análisis de rasgos técnicamente, ¿no? Por tanto, hay una enorme semejanza entre este tipo de ingeniería de la visión artificial con lo que hace Kurzweil. Si nosotros vemos lo que son los momentos clásicos del proceso de visión artificial, lo que es el realce de la imagen, lo que es la segmentación, donde una imagen, bueno, antes del realce de la imagen una cosa básica, y es que la imagen se traduce, bueno, se pone en píxeles y cada píxel se reduce a números. Entonces el ordenador no trabaja con imágenes, trabaja con números, y cada píxel, si es en blanco y negro, tendrá una valoración en una escala, pero si es en color, pues tendrá 3, ¿no? Con lo cual se hace todo mucho más complicado el tratamiento, ¿no? Por tanto, este proceso, diríamos, de análisis en la visión artificial parte del realce de la imagen una vez pixelizada, después la segmentación. La imagen puede ser barrida por miles de algoritmos y que en el fondo sacan un determinado contenido de la imagen, lo almacenan, etcétera, y después vendrá lo que es la composición del objeto, naturalmente el reconocimiento de los objetos, que se hace con programas que relacionan los resultados de la segmentación. Todo esto en el fondo, que es el proceso de visión artificial, pues está muy relacionado con lo que hace Kurzweil. En el fondo Kurzweil se mueve en esta línea, ¿no? Otro aspecto que también es importante es el de la escuela conexionista o PDP, Parallel Distributing Processing, que es también el llamado conexionismo, ¿no? McClelland y Rumelhart son dos autores de referencia clásicos, aparte de los primeros rudimentos de esta tecnología, pero en el fondo esta tecnología yo creo que también está dada en Kurzweil. Lo que pasa que esta tecnología de reconocimiento de patrones por estas máquinas de procesamiento paralelo distribuido, que suponen, diríamos, una estimulación de una primera capa, después esto pasa a la segunda capa por un sistema de relaciones, por tanto hay un input y después al final sale un output. Todo este proceso de análisis conexionista por esta metodología del Parallel Distributing Processing, en el fondo hoy en día, tal como se hace también en relación con los ordenadores seriales. Y todo esto se representa en un ordenador serial. O sea, un ordenador serial tiene un programa para simular qué pasaría si en una red conexionista se recibiera esta simulación y llega a unos resultados, ¿no? Por tanto, esto también yo creo que es importante en Kurzweil. Y Kurzweil esto, en alguna manera, está metido dentro de él. Pero lo que predomina es el procesamiento serial, es decir, la computación clásica. Después hay otro, por tanto, el PDP está aplicado parcialmente y matizadamente en relación con el procesamiento serial.
Y después la teoría del procesamiento de frecuencias multimodal, o sea, la aplicación tanto al sonido como a la visión de las series de Fourier, y en esto pues se puede recordar la obra de Karen y Russell de Valois, que son los que en su libro Space Perception hablaron principalmente de esto. Toda esta problemática, que está hoy en día muy desarrollada, lleva al análisis de imágenes, aplicando el teorema de Fourier, etcétera. Todo esto que yo haya visto, no sé si, claro, no conozco a Kurzweil a fondo, ¿no? Pero todo esto yo no lo he visto en Kurzweil. Por tanto, yo diría que lo ignora, no lo menciona, vive al margen de todo esto. Después, en el mundo de la percepción de la psicología hay otro aspecto muy importante, que es la teoría de la percepción directa, que gira en torno a James J. Gibson y su escuela, que también es algo que, por lo que yo he visto, lo ignora completamente, ¿no? Y después está la teoría neural clásica de redes neurales y módulos corticales, que esta teoría, que ya es la parte biológica, evidentemente que la asume, la interpreta computacionalmente, como ha señalado Sara, ¿no? Sigue. Por tanto, la idea básica, y esto es naturalmente lo que le interesa a Kurzweil, es que después de dar una descripción y un estudio de cómo funcionan los ordenadores, que es básicamente por análisis de patrones, lo que a Kurzweil le interesa naturalmente es mostrar que también los seres vivos, no solamente el hombre, sino los seres vivos, con su cerebro biológico, funcionan por análisis de patrones, funcionan como análisis de patrones. Yo esta idea la veo con mucha simpatía y me parece que está bastante acertada. En el fondo, diríamos, la mente se construye igual en un cyborg y en un hombre. Es decir, tanto la mente de un cyborg, que es una máquina, como la mente del hombre funcionarían por análisis de patrones. A mí me parece que esto no deja de ser sugerente. Yo siempre he pensado, y así lo he explicado en la Universidad Autónoma muchos años, que así funciona en el fondo la mente animal y después la mente humana. Es decir, poniendo un ejemplo para que se entienda y dejándonos de muchas complicaciones y sobre todo prescindiendo del proceso evolutivo, porque para explicar esto deberíamos construirlo dentro de un proceso evolutivo. Pero si nos situamos en un ejemplo concreto, pensemos por ejemplo en un perro, que todos lo conocemos y vive todo, en fin, todos conocemos este tipo de animales, ¿no? Porque tratamos con ellos continuamente. Entonces pensemos en un perro. Cuando un perro ve a su amo y lo ve venir por un camino, ve una imagen visual, naturalmente porque el perro tiene visión, a lo mejor tiene un destello del olfato, porque tiene un olfato impresionante, y entonces aquella imagen en tiempo real y aquel olor en tiempo real que le está llegando al perro, suscita en su cerebro, por una serie de links neurales, la activación de una serie de engramas o estructuras neuronales que hacen que el perro recuerde a su amo dándole de comer, su amo llevándolo a pasear, su amo acariciándolo, su amo pues diciéndole cosas, su amo estando con él al lado de la hoguera, etcétera, ¿no? Y entonces todo este paquete de representaciones que se disparan en la mente del perro, porque todo eso fueron experiencias antiguas en tiempo real, que se registraron en la mente del perro y se registraron neuronalmente. Entonces, por una serie de links internos del cerebro, cuando el perro está viendo en tiempo real a su amo, todo eso se reproduce, se actualiza en su cerebro. Y entonces el perro tiene, podríamos decir, una representación de su amo, porque todos estos links se agolpan en su mente. Esto quiere decir que la mente de este animal funciona como una combinatoria de imágenes. En el fondo, las imágenes, podríamos decir, son como patrones, y cada imagen supone su patrón, es una jerarquía interna, neuronal, evidentemente, ¿no? Pero está eso dado ahí. Entonces, ¿esto qué significa? Pues que el cerebro humano, en el fondo, funciona así. En el cerebro animal del perro hay ya zonas temporales, después en nosotros han aparecido las zonas frontales, y cuando yo, por ejemplo, estoy hablando de todas estas cosas, en mi mente, las zonas frontales y prefrontales, yo he hecho, estudiando y trabajando, he activado una serie de engramas y de subsistemas neuronales que son los que me permiten desarrollar todas estas ideas.
pero al mismo tiempo lo que yo estoy diciendo se me une a imágenes y por links se me disparan imágenes que están grabadas en otras zonas del córtex. Y todo esto al mismo tiempo hace que mi cerebro funcione como un sistema complejísimo en que se me van activando en tiempo real cosas que dependen del presente y otras que son del pasado, lo que llama Edelman el remembered present, el presente recordado, ¿no?, que se me activa. Y entonces mi cerebro en este momento funciona a través de toda esta estructura complejísima de activación de engramas que unen unas partes del cerebro con otras. Y esto es lo que yo estoy haciendo actualmente. Y lo hago además de modo muy mecánico, porque yo no estoy pensando exactamente lo que tengo que decir, sino que como son cosas de las que yo he hablado y tal, y más o menos las conoces, pues hablas automáticamente. Claro, ¿esto qué significa? Que mi cerebro funciona en el fondo como un análisis de patrones. Tengo patrones visuales, que a su vez tienen su estructura, patrones que son mi propio pensamiento, que yo los he construido y tienen sus sistemas y su estructura y su orden, ¿no? Y en el fondo mi cerebro funciona como una combinatoria e interacción de todos estos patrones. En el fondo esto es muy parecido a lo que dice Kurzweil. Por tanto, a mí la idea esta de Kurzweil, que es la que él defiende en How to Create a Mind, a mí me ha parecido siempre muy interesante. Sí. De todas maneras, lo que Kurzweil hace, naturalmente, es una aplicación de la metáfora fuerte del ordenador. El ordenador y el hombre son lo mismo, como antes ha dicho Sara. Es la perspectiva suya. Por tanto, en el fondo, podríamos decir, para la metáfora fuerte del ordenador en inteligencia artificial, el sistema neural es una aplicación biológica de los mismos algoritmos computacionales que gobiernan un cyborg. Y este es el fondo del punto de vista de Kurzweil, que vamos a profundizar más, ¿no? Claro, esto, pienso yo, esta es mi opinión por lo menos, esto no es, este punto de vista no es admisible para el consenso mayoritario en la ciencia y en la sociedad contemporánea. Es decir, yo ya he dicho que efectivamente el cerebro humano funciona de una manera que en el fondo es muy parecida a la del ordenador, por análisis de patrones. Pero la forma en que el ordenador hace el análisis de patrones, que en el fondo supone una ingeniería determinada, porque el ordenador está hecho con una ingeniería determinada de chips, etcétera, y nosotros sabemos exactamente cómo lo hemos construido, porque lo hemos hecho nosotros. Y el ser vivo, que está hecho de neuronas, de tejidos vivientes, en fin, con una estructura biológica, podríamos decir una ontología, que sabemos que es muy diferente. Entonces, la forma en que el ordenador realiza su análisis de patrones no es igual que la forma en que el ser vivo, el hombre o un animal, están realizando su análisis de patrones. Yo no analizo los patrones igual que como los analiza, diríamos, un ordenador. Y además, ahora después profundizaremos un poquitín más en esto, ¿no? Pero lo que quiero indicar es que simplemente cuando nosotros pensamos en lo que es el cerebro humano, y esto hoy en día en neurología está a la orden del día, el cerebro humano no es un ordenador serial. No hay posibilidades en el cerebro humano de encontrar una unidad central de proceso. No hay unidades de memoria donde se depositan las memorias en series de ceros y unos. No, esto no está dado en el cerebro, no existe, sinceramente, así es, y esto es lo que todo el mundo piensa. El cerebro funciona de otra manera, funciona porque en nuestro cerebro, en tiempo real, se registran engramas o estructuras que quedan retenidos y son reactivables, y es una estructura de neuronas que tiene sus propios contenidos que quedan ahí grabados, y después son reactivables y conectables entre sí de muchísimas maneras. Por tanto, el cerebro es esto en el fondo. Y, en consecuencia, ni las redes conexionistas, o sea, un proceso de un sistema de procesamiento conexionista con redes, etcétera, que tiene un input y un output, y después la capacidad de retropropagación y de reactivación y de calcular los pesos y las formas de actuación de cada una de las neuronas artificiales que funcionan en estas redes, estos sistemas de ingeniería PDP, Parallel Distributed Processing, no son lo que hace el cerebro. Naturalmente son más parecidos al cerebro que lo que es un ordenador serial, pero no son el cerebro. Y esto creo yo que es bastante defendible, ¿no? Por tanto, en el fondo, diríamos, como veremos después en otra exposición, no existe identidad ontológica, existe un problema de identidad ontológica entre el ordenador y el hombre. Y
tampoco existe una identidad funcional, porque dos sistemas que son ontológicamente distintos también funcionan de manera distinta. El ser biológico hace su análisis de patrones de una manera y el ordenador hace su análisis de patrones de otra manera, normalmente por una ingeniería que en el fondo es matemática, que son algoritmos mecánicos y ciegos. Pasa. Por tanto, esto es lo que más o menos hemos dicho, que en el fondo el ser humano es un sistema de neuronas que difícilmente podemos identificarlo con un ordenador. Sigue. Bien, por tanto, en el fondo lo que esto nos plantea, la reflexión sobre el análisis de patrones, tal como lo plantea Kurzweil, esto en el fondo nos remite a otra problemática, ahora va a volver a intervenir Sara, que es la teoría de la mente en Kurzweil trasluce un problema de fondo, el problema de la identidad o no identidad ontológica y funcional entre la mente biológica y la mente computacional. Sigue. Voy a continuar yo ahora con un breve contraargumento al hilo de lo que acaba de exponer Javier. Pues como vemos, está claro que no hay identidad ontológica. Nuestro cerebro es un cerebro de neuronas, el cerebro del ordenador es un cerebro de silicio y funcionan de manera diferente. Pero nada nos impide intentar descubrir mejor cómo funcionan esos sistemas nuestros de reconocimiento de patrones e ir emulando esa manera de funcionar en el cerebro artificial. Y lo que es más, nosotros hablamos de que los procesos que tienen lugar en nuestra mente son procesos en los cuales hay sensibilidad y hay consciencia, y los procesos del ordenador son procesos mecánicos y ciegos. Quizá deberíamos pensar que a lo mejor en el futuro sí que seremos capaces de crear procesos que tengan sensibilidad. Y aquí me gustaría hablar un poco de los avances que ha habido en el tema de la creación de vida artificial. Si la única manera de crear sensibilidad y crear consciencia es a partir de los procesos, por ejemplo, cuánticos que suceden en las neuronas, que hay teorías muy plausibles que se basan en eso, nosotros podríamos intentar emularlos. Entonces, el principio ya está hecho, y hemos tenido aquí, además en esta misma sala, tuvimos el placer de escuchar a Stig Rasmussen hace algunos años, que es un científico danés que ha realizado ya los primeros avances en lo que se refiere a crear vida artificial. Él ha creado burbujas de aceite que contienen ADN, que se replican y van reproduciéndose. Entonces, si nosotros fuésemos capaces de sofisticar eso, a lo mejor algún día sí que somos capaces de crear reconocedores de patrones que tengan sensibilidad y después que tengan consciencia. Entonces, a mí me parece que este argumento de la no identidad ontológica es cierto que nos aleja mucho de la singularidad, porque no nos valdría con lo que ya tenemos ahora desarrollado, sino que tenemos que desarrollar mucho más cosas que hoy en día están todavía muy poco desarrolladas, pero no evita la singularidad en el sentido de Kurzweil. Y luego también otro apunte muy breve es que aunque tuviésemos identidad ontológica y la vida artificial y la vida natural o biológica, según la conocemos ahora, tuviesen el mismo sustrato material, eso no quiere decir que fueran indistinguibles. Y se me ocurría el ejemplo de los diamantes, que uno puede tener diamantes artificiales, diamantes naturales, la misma composición, pero no tienen el mismo valor, que es peligroso hablar de equivalencias incluso en ese momento. Y le devuelvo la palabra a Javier. Vamos ahora a reflexionar sobre esta cuestión que ha salido antes y que a mi modo de ver es una de las cuestiones fundamentales que plantea la valoración del pensamiento de Kurzweil. Y me refiero a, primero, que es en el fondo el punto de referencia, que es la idea de conciencia que tiene Kurzweil. Conciencia psicobiofísica y conciencia computacional. Vamos a ver esto, ¿no? Pero, y en relación con esto, y tiene también mucha importancia, aparece la problemática ya mencionada por Sara y que yo también antes he introducido, que es la problemática referente al problema de la identidad o no identidad y no identidad ontológica y funcional. Sigue.
Fijaos que la idea de Kurzweil, como ha mencionado antes Sara, y yo lo recuerdo para conectar ahora con lo que quiero decir, la idea básica de Kurzweil es el humanismo extensivo. Kurzweil no es como otros muchos reduccionistas computacionales que yo conozco, que son durísimos con el ser humano y prácticamente lo reducen a un robot. Kurzweil no quiere eliminar ninguno de los aspectos básicos y fundamentales del ser humano. Nosotros seguimos siendo lo que somos, y Kurzweil esto no lo quiere eliminar. Lo que él intenta en su humanismo extensivo es decir que las máquinas van a llegar a un momento de perfección técnica en el cual ya hombres y máquinas podremos coincidir en un estado, diríamos, en el fondo común, ¿no?, que también lo ha indicado Sara antes, ¿eh? Por tanto, se producirá una convergencia y, en este sentido, un humanismo extensivo. Kurzweil no elimina el humanismo, sino que hace que dentro del humanismo se introduzcan las máquinas, que es una cosa distinta. Por tanto, Kurzweil no es un reduccionista puro, como antes ha indicado también Sara. Ahora bien, el problema básico de Kurzweil para lograr este humanismo extensivo, para llegar a esto, su problema básico es que él sabe perfectamente, que es lo que pone aquí este cuadro, que entre el cyborg y unos seres humanos, o los animales incluso, existe una diferencia fundamental, algo que es básico, y es que el ser humano tiene conciencia, tiene sensación de sí mismo, el animal también, y sin embargo, él no tiene ningún dato para pensar que las máquinas, esas máquinas que van a llegar a esa condición transhumana, tengan sensibilidad y conciencia. Y él sabe perfectamente que no la tienen, ni por lo que él dice puedan tenerla. Después algo veremos ahora cuando nos refiramos a lo cuántico, ¿no? Pero este es el problema de Kurzweil. Por tanto, si Kurzweil quiere crear este humanismo extensivo, pues tiene que eliminar el humanismo humano, la conciencia humana y las propiedades del hombre vayan ligadas esencialmente a lo biológico y a la conciencia biológica. Él quiere eliminar esto. ¿Cómo lo consigue o cómo intenta eliminarlo para elevar hombre y máquina a ese nivel transhumano? Pues él lo hace, aquí lo que dice la diapositiva es que para salvar el problema, que es el que acabo de indicar, Kurzweil sigue una doble estrategia. Por una parte, la conciencia o la sensibilidad conciencia no depende de la constitución o hardware biológico. Por tanto, él quiere que lo que llamamos conciencia no vaya unido a lo biológico. ¿Y por qué lo quiere? Porque él quiere que las máquinas también tengan conciencia. Además de esto, en Kurzweil también hay otro aspecto, y es que en realidad, en el cual él insiste para lograr, diríamos, esta eliminación de lo biológico o la importancia de lo biológico en la conciencia. Y es el que él insiste en que el pensamiento humano, en el fondo, a lo largo de siglos de reflexión sobre lo que es la conciencia, está hecho un lío y no sabe lo que es la conciencia. Y él cita en How to Create a Mind, él cita ejemplos de filósofos que tienen un lío sobre lo que es la conciencia, y después cita un diccionario inglés de filosofía que dice que conciencia es algo que nadie sabe lo que es, en fin. O sea que en el fondo esto de la conciencia es un lío, ¿no? Sigue. Ahora bien, lo que pretende Kurzweil es esto, que es lo que tiene esta diapositiva, que es lo que ya antes he anticipado, ¿no? Que existe un concepto general de conciencia. Podemos hablar de conciencia, sensibilidad, conciencia, de subjetualidad psíquica, por tanto ser sujeto, tener una conciencia que me hace ser sujeto de acciones y reacción al medio y control del medio, esto es subjetualidad psíquica, identidad, personalidad, emotividad, libre albedrío, que estas son las características que nosotros de una manera propia aplicamos al hombre y que son las que enaltecen al hombre, ¿no? Pues bien, para Kurzweil estas categorías, este concepto general de todas estas categorías, es aplicable unívocamente a las máquinas espirituales con un hardware computacional mecánico y ciego y también al ser humano con un hardware biológico. Desde el punto de vista, la tesis de Kurzweil. Sí. Sin embargo, como advertencia propia o previa, en relación a los intentos que hace Kurzweil de decir que esto de la conciencia es un lío, que no hay ningún filósofo que entienda de qué trata, ¿no? Lo que yo diría, bueno, que esto está muy bien, pero una cosa es hablar de los filósofos y otra cosa es hablar del mundo de la ciencia, de la sociedad, de nosotros mismos, incluso de la filosofía de sentido común, ¿no? Y para este tipo
de sociedad, la sensibilidad-conciencia es un hecho real que responde a propiedades fenomenológicas precisas. En fin, no lo podemos ampliar. La conciencia es una propiedad psicobiofísica de los seres vivos que emerge de la materia, de la vida y de la psique animal humana. Y esto todos lo vivimos y vivimos así nuestra vida. Y de esto no cabe la menor duda. Los procesos psíquicos en la unidad psicobiofísica tienen una causalidad descendente, controladora del determinismo mecánico de lo biofísico. A esto se ha referido también Sara antes, y es lo que nosotros advertimos y vemos que nuestra vida es así, ¿no? Por tanto, la conciencia es el factor psicobiofísico clave para entender cómo funciona la mente animal y humana, cómo se produce el conocimiento ordinario y científico, cómo se establecen los consensos universales que dan sentido a la vida personal y social. Por tanto, es un camelo, a mi modo de ver, este intento que hace Kurzweil de decir que la conciencia no hay quien sepa lo que es. Todos sabemos y en la sociedad partimos de una intuición muy clara de lo que es la conciencia y de que tiene una causalidad descendente controladora de lo físico-químico, como antes ha dicho Sara. Sigue. Por tanto, teniendo en cuenta esto, el problema de fondo, que es el problema fundamental que se plantea, es el problema de la identidad ontológica y la identidad funcional, que es lo que planteamos aquí en esta diapositiva, ¿no? La mente animal humana, por tanto, tal como nosotros sabemos hoy en día por biología, por neurología, y esto es lo que dice la ciencia y la medicina y todo, ¿no? La mente animal y humana, porque en el fondo son dos aspectos, dos manifestaciones de los seres vivos que tienen una profunda unidad, ¿no? Por tanto, la mente animal humana depende de un equilibrio funcional entre determinismo, cuerpo clásico, mecánica clásica. Somos un cuerpo estable y gracias a esto podemos tener una biografía, porque yo me acuesto y al día siguiente soy el mismo y mi cuerpo tiene una estabilidad. Todo esto depende de la mecánica clásica y de aspectos muy fundamentales de lo que son los seres vivos. Pero al mismo tiempo también un equilibrio funcional entre determinismo e indeterminismo. Nuestra psique, nuestro mundo de decisiones, que es un mundo flexible, etéreo, no es determinista, ¿no? Y esto pues tiene una relación, como hoy en día vemos, o plantea unos problemas, ya desde von Neumann, que son los problemas de relación con la mecánica cuántica. En consecuencia, entre cyborg y ser vivo, podemos decir, no existe identidad ontológica. Tienen un hardware esencialmente distinto. ¿Y por qué lo decimos? ¿Qué fundamento tengo yo y otros muchos en decir que esto es así? Pues es casi una evidencia. Nosotros sabemos cómo está hecho un ser vivo, y de neuronas, etcétera. Sabemos describir por fenomenología cómo estas neuronas y este sistema viviente produce sensaciones y una vida interior en los seres vivos. En nosotros, cada uno, en el fondo, cada uno tiene su propia experiencia. Interpretamos que la de los otros es parecida y por extensión también interpretamos la de los animales, pero nunca se ha metido nadie dentro de la mente de un animal para ver qué diablos pasa allí. Ya me gustaría a mí meterme en la mente de un perro, de un gato, para ver qué pasa. Sería interesantísimo, pero no podemos, ¿no? Ahora hacemos inferencias, lógicamente. Por tanto, el ordenador, además, sabemos qué ontología tiene, cómo está hecho. En fin, esto es una cuestión de ingeniería, cualquier ingeniero lo sabe, ¿no? Por tanto, sabemos que no hay una identidad ontológica. Y si no hay una identidad ontológica, entonces, esto es un problema más complicado, ¿eh? Aquí lo simplifico, pero podemos decir, no existe identidad funcional. ¿Qué quiere decir? Que dos sistemas que ontológicamente son distintos, pues lógicamente funcionan según su propia ontología. Y entonces el modo de funcionar biológico tiene sus características y el modo de funcionar de un cyborg tiene las suyas, ¿no? Entonces es evidente. Por eso tenemos aquí el mundo de la ingeniería computacional y aquí el mundo de las neuronas. Sigue. Por tanto, y esto sí que cabe decirlo y a mí me parece muy interesante, que aún admitiendo esto, que es mi opinión, que no existe una identidad ontológica ni además existe una identidad funcional, sin embargo, es verdad que hay mucha relación entre lo que es el mundo este de las máquinas que hoy en día se está abriendo. El cyborg y hombre albergan procesos, funciones, estados similares en los cyborg diseñados por simulación, en los cyborgs, pero distintos por responder a diversas ontologías funcionales. Pero son muy similares. Por eso,
yo creo que se puede hablar de conciencia computacional, de subjetualidad computacional, se puede hablar de identidad computacional, se puede hablar de personalidad computacional, de emoción computacional, de libre albedrío computacional. Un cyborg, de esos que vemos en las películas de Star Trek y demás, que allí en la nave espacial van los seres humanos, pero allí con gran solidaridad y, en fin, compañerismo, llevan al lado un cyborg que lo ven y parece humano en lo exterior y hablan con él. Claro, reconocen que este cyborg está diseñado con su propia personalidad y esto se puede hacer con diseño. Sabe elegir, tiene la valoración de las situaciones, las hace con diversos programas, puede elegir y tomar decisiones, etcétera, ¿no? Por tanto, el cyborg con el que nosotros tratamos y vemos allí en la nave espacial es un cyborg que, en alguna manera, a través del procesamiento que tiene de toda la información, por ejemplo, por visión artificial, etcétera, ¿no? Tiene imágenes y puede tener recuerdos, etcétera. Pero todo esto lo hace de una manera mecánica y ciega. Pero aun siendo así, podemos decir que el ordenador, el cyborg, tiene una conciencia. No es conciencia biológica como la mía, pero sí tiene una conciencia que podemos llamar computacional. Y esto hay que reconocerlo. Y de la misma manera podemos decir que el cyborg puede estar diseñado de tal manera que tiene su personalidad y tiene su subjetualidad y puede iniciar acciones, etcétera, y se puede reprogramar y aprender de lo que le van diciendo, etcétera. Todo esto se puede hacer hoy en día por diseño de programas y es perfectamente viable. Por tanto, todo esto, incluso podemos simular las emociones. El cyborg puede simular las emociones. Uno de los seres humanos de la nave espacial lo trata mal y le dice, es que no se puede tratar contigo, eres un individuo que es intratable, no se puede confiar en ti. Y con su sistema computacional puede desarrollar emociones o una simulación de emociones que llevan a que externalice estas emociones. En realidad es mecánico y ciego, pero puede simular emociones también, y así las expresa. Por tanto, y no digamos entonces, el ser vivo tiene conciencia biológica, subjetividad biológica, etcétera. Todo esto que ya no es igual. Por eso aquí ponemos conciencia computacional y aquí conciencia biológica, que no es exactamente lo mismo. Pero es conciencia en el mundo del ordenador, y esto creo que se puede admitir. Y evidentemente, si esto es así, evidentemente que si esto surge, se va desarrollando, y como dice Kurzweil, y es muy probable que llegue un momento en que seamos incapaces de distinguir estas máquinas, porque todas ellas pasan el test de Turing, y tenemos ya cyborgs tan perfectos que el problema de Turing se ha resuelto ya, esto puede llegar a ser así. Cuando esto llegue a ser así y nosotros nos encontremos con estas máquinas espirituales, como dice Kurzweil, esto ya no es como un teléfono móvil o como un puntero láser. Yo, como ser humano, veo estas máquinas y tengo que respetarlas. Y hay algo especial ahí. Surge, naturalmente, este proceso de evolución tecnológica hará surgir una nueva ética, que no es como la de nosotros, entre nosotros, los seres humanos, etcétera, pero es muy importante. Bien, sigue. Esto sí que es importante, lo comento un poco. Claro, es lo que yo he venido defendiendo, y también Sara, en todo lo que hemos dicho, es que en el fondo no hay una identidad ontológica entre cyborg y hombre. Y no hay una identidad funcional. Yo creo que es muy difícil encontrar pruebas y argumentos empíricos y científicos que permitan decir que esto que yo acabo de decir ahora no es así. Bien, pero aun teniendo en cuenta esto, que en el fondo lo que yo estoy diciendo crea como un abismo ontológico entre el mundo humano y el mundo de las máquinas, que es lo que quiere evitar Kurzweil, teniendo en cuenta esto, hay otra cuestión de fondo, y es que, como ha dicho antes Sara, esto no significa que ni Sara ni yo, al decir esto, digamos que no sea posible el que se desarrollen máquinas que llegaran a tener con nosotros una convergencia mayor que la que hoy en día se puede vislumbrar con lo que dice Kurzweil. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en el proceso evolutivo del universo, durante 10.000 millones de años no había conciencia ni sensibilidad, pero en un determinado momento emergió, comenzó a formarse. En las células, en fin, no me meto en toda esta problemática, pero surgió. Esto significa que surgió de la materia. Y en el cerebro de los animales y en nuestro cerebro han surgido estructuras que son biofísicas que generan sensibilidad y conciencia. Por tanto, en alguna manera, la sensibilidad y la conciencia va unida a la esencia de la materia. Si no se hace así,
Es decir, si no se admite esto, nos vemos en un callejón sin salida y hay muchísimos problemas, ¿no? Hay que recurrir a dualismos o cosas, ¿no? Pero el hecho científico es este, que todo parece indicar por la ciencia que es así. Ahora bien, si esto es así, es que el mundo físico, con sus propiedades, ha hecho esto posible. Y el gran problema que se ha planteado en el mundo de las ciencias humanas y también de la física y de la neurología es precisamente explicar cómo desde el mundo físico puede surgir el mundo de la sensibilidad y la conciencia. Que esto es una necesidad explicativa, porque si no, ya me dirán ustedes cómo explicamos el proceso evolutivo. Claro, ya von Neumann, en los años 50, intuyó, y antes lo habían hecho los grandes autores de la mecánica clásica, Niels Bohr, en fin, el mismo Schrödinger, en fin, y otros, ¿no? Tenemos publicado en la revista Pensamiento un artículo que refiere todo el nacimiento de esta problemática en los grandes autores de la mecánica clásica. Es la intuición de que probablemente este mundo de la conciencia y de la sensibilidad y de la libertad y de la flexibilidad nace de las propiedades cuánticas de la materia. Esta es la hipótesis que se llama von Neumann-Stab, que en el fondo lo que viene a decir esto. Es decir, que aunque no sepamos cómo, pero hay que ir por la vía heurística de encontrar en el mundo cuántico las propiedades del mundo psíquico, porque hay un paralelismo entre unas y otras. Claro, si esto es así, en el futuro podría haber una ingeniería cuántica que permitiera diseñar cyborgs que no solamente fueran mecánicos y ciegos, como son los de Kurzweil, sino que también tuvieran sensibilidad y conciencia. Esto yo creo que científicamente no se puede excluir. Ha mencionado Sara a Rasmussen, que es uno de los principales especialistas en vida artificial que hoy en día hay en el mundo. Nosotros lo invitamos aquí hace unos años y habló aquí, como ha dicho Sara, y yo recuerdo que después de ver lo que él nos explicó, yo le hice una pregunta y le dije, bien, todo esto que usted ha dicho a mí me sabe a puro mecanicismo, porque estas bubbles, estas burbujas de las que ha hablado Sara, pues en el fondo y todo lo que él ha hecho, todo esto es puro mecanicismo. Y yo le dije, si quisiéramos ir más a fondo en este proceso de creación de vida artificial, no deberíamos referirnos a lo cuántico. Y entonces le mencioné un poco, le diseñé la pregunta, y él respondió, sí, probablemente, pero lo que ocurre es que hoy en día estamos tan lejos de esto que ni nos lo podemos plantear, porque estamos en una dimensión de la investigación mucho más primitiva, ¿eh? Pero él mismo me dijo que efectivamente esto podía ser posible, pero no sabemos cuánto, a lo mejor dentro de 100 años o más, ¿no? Por tanto, lo interesante, y ya con esto concluyo, es que Kurzweil, que en el fondo, para su propio interés y para crear este humanismo extensivo, si prestara atención al mundo cuántico, podría encontrar un camino muy interesante. Sin embargo, él lo niega y ataca a los defensores de estas hipótesis cuánticas, como son Penrose y Hameroff y a otros los ataca, ¿no? Claro, él los ataca porque en el fondo, lo que él piensa, y esta es la razón, él no ha reflexionado a mi modo de ver a fondo, él cree que estos defienden lo biológico y claro, la sensibilidad a la conciencia, y lo que él quiere, como decíamos antes, es negarlo esto. Y por eso se inclina, pero si lo pensara bien, yo creo que y lo debería aceptar, porque en el fondo es la misma salida de futuro para lo que él mismo plantea. Sí. El último punto en el que queríamos entrar era hacer una valoración general de la idea de singularidad. Entonces aquí yo simplemente voy a plantear el problema de ¿qué pasa con la transición hacia la singularidad? Si resulta que encontramos, pues sea entendiendo y dominando los fenómenos cuánticos, o sea como sea, si conseguimos avanzar hacia la singularidad, ¿cuál va a ser el camino que nos lleve hasta ahí? Porque hay muchos problemas que podrían surgir en ese transitorio. Ahí podéis ver los ingenieros una respuesta de escalón. Desde el optimismo es desde donde nos habla Kurzweil, y nos habla desde un optimismo, por una parte, en la abundancia de recursos. Él piensa que dentro de poco, igual que Peter Diamandis, que dentro de poco no va a haber razones para que nadie pase hambre, no va a haber escasez de recursos nunca. Y luego, desde la confianza en las capacidades humanas, lo que decíamos antes, no hay barreras que la tecnología no vaya a ser capaz de superar, porque el ser humano siempre encuentra una manera de sortearlas. Entonces es desde ese optimismo intenso desde el cual
él está comprendiendo toda la problemática. Y hay veces cuando le estás leyendo que llama la atención porque su optimismo es casi... es tan intenso que parece increíble a veces. Cuando él de repente se da cuenta de algún problema y se mete en la discusión, hay veces que dice, bueno, pues para esto no tengo respuesta, pero estoy seguro de que la encontraremos. O esto otro, es verdad que lo que acabo de decir no suena muy bien, pero estoy seguro que es porque yo en el fondo no lo entiendo como debe ser este problema realmente. Siempre confía en las habilidades humanas, pero a lo mejor los desarrollos previos a la singularidad nos plantean obstáculos que no podemos salvar. Y ahí menciono la paradoja de Fermi. La paradoja de Fermi consiste en que si nosotros hacemos caso de todas las estimaciones de cuál sería la probabilidad de que en un planeta se pueda albergar vida, de que la vida genere inteligencia, etcétera, etcétera, pues parece raro que no nos hayan visitado todavía extraterrestres. Y de acuerdo con las teorías de Kurzweil, pues parece raro que no hayan llegado hasta aquí extraterrestres ultrainteligentes, cyborgs, que hayan estado paseándose por la Tierra. Pues a lo mejor es que hay problemas anteriores. Por un lado, tenemos que podríamos tener desigualdades en el acceso a la tecnología. Si realmente la abundancia que predica Peter Diamandis no se materializa, podemos acabar con una sociedad tremendamente polarizada en la que una parte sí que habría de facto vencido esas barreras o vencido en muy gran parte esas barreras de la enfermedad y la muerte, y otra parte de la sociedad en la que no. Y como la ciencia ficción parece que va siempre por delante, pues quería poner aquí el cartel de Elysium, que es una película que no es muy buena, pero en la que se plantea, hay otras muchas que tienen una temática parecida, pero en la que se plantea exactamente eso, cómo podemos tener una parte de la población en la que se haya eliminado la enfermedad y sin embargo otra parte enferma y miserable. Pero me parece más importante todavía el problema de cuál sería el sentido de una vida en la que hemos superado esos problemas físicos y que ya no tenemos un soporte físico y que podría asimilarse a una vida simulada. Si nosotros acabamos, como dice Kurzweil, siendo primero cyborgs y luego códigos en un ordenador o en un macroordenador o en una nube, tendríamos, entre otras cosas, que nuestras decisiones no tienen consecuencias sobre otros seres conscientes. Aquí se me ocurría también poner el cartel de Abre los ojos, creo que es de Vanilla Sky en lugar de Abre los... No, sí, es de Abre los ojos, versión española o versión americana, en la que supongo que lo habréis visto todos, pero aparece la posibilidad de que la gente justo antes de morir se congele, esperando que en el futuro, pues como la criogénesis, que se les congele pensando en resucitarles en algún momento en el cual pues su enfermedad o simplemente la muerte en sí misma pues ya no tenga existencia. Y mientras están dormidos, que eso es lo interesante, o lo que a mí me parece más interesante, les ponen una especie de sueño muy vivo, que es completamente indistinguible de la realidad para ellos, pero es un sueño que ellos han escogido. En concreto, el protagonista de la película, creo recordar que había escogido vivir con la chica a la que acababa de conocer y de la que se había enamorado. Entonces él estaba viviendo una vida completamente falsa, pero que a él le hacía feliz, porque en ella se cumplía pues todo lo que él quería. Él era una persona guapa, estaba con la chica que quería, tenía el trabajo que quería, todo. ¿Es esa una vida que queramos vivir? Una vida que no tiene consecuencias para otros. Como es simulado, además, no tenemos por qué hacer elecciones. Nuestras decisiones no comportan elecciones. Si ya los recursos materiales son completamente infinitos, no nos importan, no necesitamos comer y tenemos todo el tiempo del mundo y no tenemos que limitarnos para nada, pues a lo mejor no tiene sentido casarnos con una persona, sino que podemos tener un montón de maridos. Si podemos tener un montón de maridos, pues el casarte con uno de ellos del montón de maridos parece que ya no tiene el mismo valor. Y se me ocurría terminar con una alusión a última película que me gustaría mencionar, que es Matrix, de qué es lo que escogeríamos. Nos convence este sentido de la vida que, según Kurzweil, llegados a este punto, lo único que necesitaríamos sería avanzar en la búsqueda de conocimiento, o realmente no nos convence demasiado. Y muy en la línea con su tecnooptimismo, él mismo se plantea esa pregunta. Y en uno de sus libros dice, mira,
Es cierto que a lo mejor esto del sentido de la vida es algo que se me escapa y que se nos escapa un poco a todos. Pero lo que estoy seguro es que como los cyborgs van a ser mucho más inteligentes y van a ser mejores personas que nosotros, ellos van a ser espiritualmente más elevados y seguro que ellos sí que lo entienden. Y le devuelvo la palabra a Javier. Bien, para concluir, algunas observaciones que voy prácticamente a mencionar, las tenéis en el PowerPoint que se ha repartido, y por tanto, pues, no sé quién es, a lo mejor soy yo, bueno, es igual, dejémoslo dormir, déjalo. Vale. Déjalo. Entonces simplemente las enumero y vosotros ya después podéis pensar sobre ello, o si queréis, para poder tener más tiempo para preguntas. Un presupuesto que hay que tener en cuenta al valorar el pensamiento de Kurzweil, la idea de singularidad y la Singularity University, es que no se trata de poner ningún obstáculo al progreso, sino que cuanto más progresemos, mejor. Y por tanto, sobre esto no hay ninguna duda, ¿no? Que se va a producir un inmenso avance en la tecnología, evidentemente, aunque no es seguro, porque a veces hay avances tecnológicos que tienen un tiempo, se paran y ya no hay nada más después, ¿no? Porque ya se ha exprimido todo lo que se puede sacar de este avance tecnológico y puede haber un año de estancamiento, una etapa de estancamiento. Por lo tanto, no hay que poner ninguna objeción, no somos enemigos, o por lo menos ni Sara ni yo lo somos, del avance tecnológico. Ahora bien, hay un criterio general, y es que todo debe valorarse desde los principios de no identidad ontológica y no identidad funcional, que es lo que hemos dicho antes. ¿Qué significa esto? Hay una consecuencia, y es que la psique humana no podrá nunca estar conectada ni ontológica ni funcionalmente a los cyborgs o a las redes externas de computación, porque no solamente se trata de los cyborgs con los que estemos en un estado de comunicación, sino de las redes de computación externa, por ejemplo, que controlen nuestro estado médico, en fin, y otras muchísimas cosas, ¿no? La tecnología, sin embargo, es un diseño humano, y esto hay que tenerlo en cuenta, que está sometido a los intereses humanos y de la especie por criterios morales y éticos. Es decir, estas máquinas y estos cyborgs espirituales los vamos a construir nosotros. Pero el objetivo final es la especie humana y los valores de la especie humana. Y esto debe ser construido y controlado por criterios éticos y morales propios de la especie humana. Y los gobiernos y demás tendrán que controlar esto. No todo se puede hacer. Kurzweil dice que al final acabará haciéndose, porque si se puede hacer siempre habrá un coreano por aquí o por allá que lo hace, ¿no? Bueno, pero hay muchos medios también políticos para controlar las cosas. Pasa. Ahora bien, no interesa un universo de máquinas independientes. Lo hacemos nosotros, este mundo de tecnología, de máquinas espirituales y de redes externas de computación, etcétera, a las que vamos a estar unidos. Pero hay que tener en cuenta que no interesa construir un universo de máquinas independientes. Capaces, máquinas, redes, cyborgs, capaces de autoprogramación y de ingeniería propia, independientes, al margen del control humano. Y este problema ya lo planteó Stanley Kubrick en su célebre película Odisea 2001 en el espacio, ¿recordáis, no? Donde la máquina al final acaba intentando controlar a los seres humanos. Y esto mismo es el problema de fondo de las películas de Matrix, como recordáis, ¿no? Es un problema de fondo muy serio este. No tiene sentido que nosotros programemos un mundo de computación y de máquinas que al final sea una macrocomputación que se hace a sí misma, recoge el conocimiento por sí misma, y los seres humanos, ¿qué diablos hacemos, no? Por tanto, esto es importante. Inmortalidad, pues una creencia posible desde un punto de vista neutro y científico, una creencia posible, pero objetivamente incierta. Este optimismo desbordado de Kurzweil no parece lo más sensato, ¿no? Es objetivamente incierta para el individuo y mucho más para la totalidad de la humanidad, ¿no? La singularidad, en un sentido u otro, no es problema para la fe cristiana. Es decir, el cristianismo no está para poner topes a lo que es la creatividad humana. La creatividad humana llegará hasta donde deba llegar, controlada por el mismo hombre, por los criterios éticos y morales. No sabemos hasta dónde va a llegar. Si se llega a un estado de singularidad donde realmente, que no es probable a mi modo de ver, porque hay muchos problemas de fondo, ¿no? Pero si se llega a un estado en el que
algunas personas, por lo menos, estuvieran en un estado de inmortalidad y, en fin, que evolucionara todo en esta línea y lo que fuera el futuro de la humanidad, pues no lo sabemos. Pero desde el punto de vista cristiano, el cristianismo está abierto a lo que sea. No lo sabemos desde el punto de vista cristiano cómo va a acabar la historia, pero desde el punto de vista cristiano sabemos, y forma parte de la fe cristiana, de los grandes símbolos de la Biblia y demás, que estamos metidos en un universo en el que el hombre ya desde el principio quiso comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y por tanto estamos metidos en una historia que en el fondo es una historia en que se da un enfrentamiento entre la creencia y el mundo de lo puramente mundano. Ahí está, ¿no? El Apocalipsis, los símbolos del misterio de iniquidad y el misterio de santidad, ¿no? Hay un proceso histórico que no sabemos cuál es, ni sabemos cuándo se va a acabar la historia del mundo, aunque sabemos que se va a dar una segunda venida de Cristo, ¿no? Por tanto, esto no lo sabemos, pero no somos los cristianos quienes para poner cortes o decir, no, esto me asusta mucho. Yo pienso que nada de esto, ¿no? Bien, pues nada, sigue. Ya con esto terminamos. Algunas diapositivas humorísticas. Technology will bring salvation, maybe, ¿no? Porque no sabemos si vamos a acabar en esto, porque algunos dicen que a medida que progresamos engordamos más, perdemos el pelo, o sea, cualquiera sabe, ¿no? Sigue. Aquí tenemos a John Clay, que muerto en el año 2073, dice, murió sentado sobre sus posaderas esperando que le salvara la singularidad, ¿no? Y aquí tenemos a otro, que es este, que no pone su nombre, pero dice, ya os dije que yo estaba enfermo, bastardos, como diciendo, os empeñasteis en que no estaba y acababa muriendo, ¿no? Sigue. Y aquí tenemos, pues, en el fondo, pues la evolución de Kurzweil, ¿no? Como en el fondo el mismo envejecimiento, a pesar de las 200 pastillas que toma al día, pues en el fondo va haciendo mella en todo el mundo, ¿no? Y al final tenemos aquí este epitafio en su tumba que dice Ray Kurzweil, 1948 y muerto never. Pero ahí está en su tumba, ¿no? Bien, muchísimas gracias.